CrossFit, los autodenominados hombres y mujeres más fitness de la Tierra. Esto realmente es logrado a través de entrenamiento correcto, nutrición correcto, esfuerzo más allá de otro nivel, o existe un secreto detrás que ellos no quieren decir. Pero veamos, ¿será esto? ¿Un poco de esto? Alcanoides para mis laterales, supermezcla para mis deltoides y bloqueadores de estrógenos para darle sabor a menta. Y en este video te indicaré cuáles son las sustancias más utilizadas en el CrossFit, la sustancia por la cual han caído atletas como Richard Garay, por Richard Garard, y el australiano, y si esto realmente en la mayoría de los atletas están utilizando esto y cuál es el problema como tal. Pero quédate aquí en Tonificando con Yamato Body Trainer para que veas cuáles son las sustancias más utilizadas en el CrossFit. Pero muchas personas se suscriben a planes y entrenamiento de CrossFit para parecerse a las estrellas del CrossFit como Tia Claire, Rich Froning, Matt Fraser, etc. Y muchos no logran obtener los mismos cuerpos que estos sujetos. Bueno, otros van por el camino más fácil, como este sujeto extraño que modificó su cuerpo a través de músculos falsos y varias operaciones. Pero bueno, así es el mundo. Y veamos la primera sustancia, en este caso la ostarine. La ostarine es una sustancia que aumenta la masa muscular, ayuda al mejoramiento de fuerza, mayor resistencia, mayor recuperación. Los efectos son muy anabólicos, incluso en dosis bajas a 3 miligramos. Y en este caso una de las atletas que le mencioné en el video anterior, que tienes que ver, la atleta brasileña Larissa Cuna, ella utilizaba este tipo de esteroides. Bueno, que ella negó varias veces, pero ella lo utilizó. Claro, muchos atletas utilizan este tipo, femeninos utilizan este tipo de anabólico, bueno, excepto ella. ¡Diablos, señorita! La testosterona, uno de los anabólicos más utilizados en el campo del culturismo, lo que son los atletas profesionales también lo usan, y digamos que, repito, es una de las más populares. Ayuda al aumento de la masa muscular y la fuerza muscular. En las mujeres se notan más los cambios cuando utilizan este tipo de esteroides, ya que las mujeres se masculinizan, ¡La traición! pierden el pecho, empiezan a cambiar la voz, aumenta el vello facial, aumenta el tamaño del clítoris, etcétera, etcétera. Y son como digamos que las mujeres se notan más hombrunas, como este fisiculturista que se nota leguas, como este tipo de mujeres modernas que utilizan este tipo de esteroides. ¡Tengo miedo! SAR, moduladores selectivos de los receptores androgénicos SAR, es un tipo de anabólico nuevo, lleva pocos años en el mercado, todavía se está estudiando, y muchos atletas como Richard Garard, recordar que este cayó en el 2017 con este tipo de sustancia, que dice que son naturales, pero utiliza esta sustancia como tal. Un engaño. Esos bastardos me mintieron. En este caso, el SAN, como repito, es una sustancia que lleva pocos años en el mercado. Los culturistas profesionales indican que no es tan efectivo como los otros esteroides, pero esto se está probando. Mi opinión es que esto será el futuro de la sustancia a nivel de calle, a nivel de culturistas recreativos, ya que tendrá, digamos que será un poco más legal que lo otro. Y aquí estará la parte de la industria. Entre sus beneficios, igual que las otras sustancias, aumenta la masa muscular, fuerza muscular, mejoramiento, lo que son rendimiento, recuperación, etcétera. Son más selectivos. Obviamente tiene menos efectos secundarios que los otros esteroides, que lo conocemos, lo que son las mujeres, la parte del vello facial, no daña el hígado, no encoge los testículos, reducción menor de los senos, etcétera. Pero repito, todavía está en estudio. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí.
Y esta lista que coloqué en el video anterior, que tienes que verlo y recuerda suscribirte, está la lista de las sustancias de las personas que cayeron por dopaje y ellos utilizan estas sustancias y seguramente antes de entrar al CrossFit también lo utilizaban. Fuimos timbados. Aquí tenemos otro tipo de drogas o de anabólicos que utilizan los atletas o que han caído los atletas, lo que es el listado desde que comenzó el CrossFit. Obviamente, repito, eso no quiere decir que los atletas cayeron en este momento, sino que ellos seguramente, y muchos que no han caído en pruebas positivas, ellos en el pasado también lo utilizaban. Los esteroides no son drogas, se presentan naturalmente en el cuerpo como el sudor o los tumores. ¿No hay efectos secundarios? Sí, el principal efecto secundario es la grandeza. Y aquí está la joyita de Ryan Fischer. Ryan Fischer es un crossfitero. Él no cayó por el tema de doping porque cuando él iban a hacer la prueba, digamos que está aleatoria, la prueba sorpresa, no fue contactado. La persona, digamos, se negó a cooperar, me imagino que la llamaron, etcétera. Esta persona no se dejó examinar y por esto, en vez de suspenderlo 4 años, lo suspendieron un año. Como se dice por ahí, jugó vivo. A mí lo que me parece increíble es que cuando ustedes ven su perfil de Instagram, la persona se la va a quedar más fina del mundo y a leguas se le nota el consumo de esteroides, tanto su abdomen bastante marcado por encima de lo normal, también ese abdomen abombado, también ginecomastia, y entonces no sé qué intenta predicar este Ryan Fischer. Mi mente es superior a la de los demás. La metodología CrossFit, como cualquier metodología, es un entrenamiento que si se maneja de forma correcta puedes lograr beneficios para tu salud, pero no y nunca jamás vas a lograr los cuerpos de estos atletas de CrossFit, porque recuerde que son personas que utilizan esteroides, tanto hombres como mujeres. Eso ha estado en las personas que han caído en doping, también por evidencia de los expertos en lo que es anatomía humana y por las características físicas que estas personas muestran, como la ginecomastia y los efectos de los esteroides. Así que sigue el camino correcto de entrenar de la manera, repito, la manera correcta, con una buena nutrición, descanso y pensando en tu cuerpo y no pensando en el cuerpo de los demás. Sigue tu camino, que vas bien. Gracias por seguirme, gracias por ver el video. Bye bye.